Que dice, este es un país de abogados ahora. Pasamos del año pasado que solo, y lo veo ya a Jorge Asís, a mi amigo Jorge Asís sentado acá. Hola Jorge, buenas noches, ¿no? El año pasado era un país de infectólogos. Tenías que saber infectología, tenías que saber virus, ciclo, curva. Ahora tenés que saber de derecho, tenés que saber apelación. ¿Coincidís con esto, Jorge? Yo tengo una producción en mi portal que se llama Diseño de País para Abogados. Claro, ¿es verdad? Llevan 2 entregas. Y va a haber más. Ahora nos vamos a sentar a charlar con esto. ¿Hay alguna salida política que se esté vislumbrando? Sí, se está vislumbrando salida política de ambos lados, Luis. El gobierno nacional, a través de Nicolás Trota, que hoy se vio con el presidente, hoy se reencontró con el presidente, presentó un plan de presencialidad administrada. Este plan habilita a cada distrito a, obviamente, cerrar o abrir según la situación sanitaria, pero también lo más importante es que garantiza la baja en la circulación, algo que el gobierno nacional fijó como prioridad. Por otro lado, también la ciudad de Buenos Aires, Luis, está trabajando en 4 escenarios, después te los voy a contar, sí, para justamente hacer un guiño a aquellos que dicen, guarda que la situación sanitaria está compleja, está complicada, y que no vas a poder sostener las escuelas como vos decís que las podés sostener. Hay 4 escenarios que ya evalúa Larreta. Bueno, señor, ¿cómo está usted? Muy bien, mi amigo Rosarino, muy bien. Hay como un desquicio, ¿no? Que hemos trasladado la justicia. Total, una confusión muy clara. Como confusión. Claro, sí, la confusión es bien clara, por lo menos. ¿Y lo atribuís a que no saben hacer política, a que se endurece? ¿A qué lo atribuís? Mira, yo hoy hablé de una pulseada política entre un presidente al que se le diluye la autoridad y un alcalde que se ve en condiciones, por supuesto, de sucederlo. Y yo creo que el problema no es la educación. Por supuesto que el problema es el coronavirus, que a veces casi lo dejamos de costado porque creemos que el sujeto, la referencia principal es la educación. Lo que hoy defiende Larreta, por supuesto, con la educación adelante, lo que defiende es la autonomía de la ciudad. Lo de él es la autonomía de la ciudad. Y exactamente te van a decir el segundo artículo del decreto. Lo que les interesa es la cuestión de la autonomía. Y por supuesto que fue desde el punto de vista político, que entiendo un poco más que la cuestión epidemiológica, que la podemos hablar, si querés, lo que yo puedo pensar sobre las vacunas y demás, pero tenés muchos voceros más especializados. Yo te puedo decir, hasta el 30, los chicos de la escuela primaria van a estar en la casa. Hasta el 30 los de la primaria en la casa. A partir del 30, los chicos de la escuela primaria van a volver a las clases de una forma controlada. Lo que no va a volver va a ser la secundaria. ¿Pero esto merced a la decisión de la Corte o a un plan de la presencialidad La decisión administrada? de la Corte todavía tenés que esperar. Acá te lo va a decir más el amigo Angulo. Hay 5 días que tiene el gobierno para responder, que por supuesto se los va a tomar. Como dice un amigo muy allegado a la Corte, hay más operaciones que en el Garrahan. Está lleno de operaciones. Están en contacto, por supuesto, todos los jueces, pero es como si la Suprema Corte gobernara. Sí, claro. Que es lo que me da vergüenza desde el punto de vista del análisis político. Porque, bueno, el tema es el coronavirus, al que nadie le encuentra la vuelta. Yo ayer cité una gran sentencia de un gran escritor italiano que te va a gustar mucho, que es Claudio Magris, que dice que el virus produce más cambios que la Segunda Guerra Mundial. Y esto es exactamente así. Este virus se lo llevó puesto a Donald Trump. Este virus arrasa, si vos querés, con Bolsonaro. Produce una serie de cambios en la cuestión geopolítica que me parece que nos vamos
a sorprender. Pero quiero reforzar esto que acabas de decir, que va un poco también en línea con lo que quiere la ciudad. No es todo o nada. Fíjense, los chicos mayores de 16 años son los que más se contagian, secundario. Entonces vos decís que el gobierno nacional estudia o tiene decidido que a partir del 30 vuelve la presencialidad. Según mi información, probablemente mala es así. ¿Vuelven solo los de la primaria? Vuelven los de la primaria con una cierta rigurosidad en el control, te diría, ¿no? Un control estricto. Pero la secundaria te diría no. Ahora, acá se desmoronaron todos los planteos que tienen que ver con la lógica. Porque nosotros ahora todos decimos, todo va a la Corte. Si el pronunciamiento de la Corte llega a ser favorable al gobierno, vas a tener otro espectáculo como el de anoche, porque hoy también, con el tema educativo, que si vos querés tapa el problema sanitario, con la cuestión también de la autonomía, pero se oculta con bellas palabras una sociedad que está casi en estado de insurrección, que está muy enojada. Y que esto sí, por supuesto, que es un fenómeno que tiene que ver con la política y tiene que ver con los dos sectores mayoritarios que componen hoy las principales fuerzas políticas, ¿no? Yo recién le preguntaba a los chicos si hay algún tipo de puente. ¿Te acordás que hace dos o tres miércoles vos insistías, el presidente rompió, dinamitó todos los puentes con la Corte, con la oposición, con los grupos económicos? ¿Hay algún puente que Alberto esté tratando de reconstruir? Te dije que en el caso de Alberto hay una especie de cuestionamiento natural a su autoridad, digamos. Cuando vos no tenés autoridad o la autoridad se te diluye y pareces, sin serlo, autoritario, estás en problemas. Cuando querés sobreactuar estas cuestiones de autoridad. ¿Qué es lo que está en juego? En el gobierno, en Alberto Fernández está en juego la autoridad. Y Rodríguez Larreta prácticamente resolvió el problema fundamental de su interna política. Porque hoy todos, algunos te diría no con muchas ganas, están detrás de Larreta en ese lugar, ¿no es cierto? ¿Alberto lo ayudó a resolver la interna a Larreta? Indirectamente, por supuesto. Pero sí, hoy Larreta es la figura que lo que pasa es que está muy jugado en algo que perfectamente puede derivar en un riesgo, casi te diría innecesario, porque de lo que nos olvidamos es del bicho que es el más eficaz, que muta, se transforma, te engaña, no terminas de entenderlo, todos apostamos a que con la vacuna lo vamos a controlar. Yo te dije a vos que va a haber vacunas de sobra en la Argentina. Creo que a partir de junio este nuevo emprendimiento argentino va a amagar con 200.000 dosis diarias. ¿El Richmond? Para Argentina y América Latina, ¿no? ¿El Richmond del Marcelo Figueiras? Marcelo Figueiras con algunos armadores bastante conocidos que no los quiero identificar, que hicieron un negocio muy importante, juntaron muchas cabezas e hicieron algo serio. Y es muy bueno que en este momento de descreimiento, cuando tenés la moral por el piso, cuando te parece que sos una porquería, que te fuiste al descenso, a ese argentino que hasta astrológicamente lo tenés que contener cuando se cree Gardel o Maradona, pero también lo tenés que contener cuando se siente el último tipo de la tierra, ¿entendés? ¿Por qué ese anuncio que a mí me parece muy importante y vos estás diciendo, ojo, que están en condiciones de ser mucho más que las 20 y pico? Y ojo que también están en condiciones de ocurrir esas cosas terribles que se vaticinan y se anuncian de la provincia de Buenos Aires. Y aquí nadie quiere responsabilizarse de los muertos.
Acá tiene que haber prudencia en este campo, cordura, porque acá se trata de muertos. Esto no es un chiste. Son muchos los miles de casos y hay muertos. Ahora, digo, ¿por qué el presidente no se... Los otros días lo vi en una conferencia de prensa anunciando viviendas que eran de la anterior gestión, un anuncio, no digo menor, pero un anuncio no rimbombante, y no pasa nada con lo de Richmond y esta fabricación, que de paso el único que sacó una foto en el laboratorio fue Sergio Massa con esa velocidad que lo caracteriza. Uno de los armadores fundamentales, que por supuesto se va a enojar si uno lo dice, tuvo que ver con Sergio Massa. Es de pronto, de todo este plantel, el único que tiene algo que ver con la creación de un clima de inversiones y con el capitalismo, ¿no es cierto? Sí, yo también vi esa fotografía de Massa, que es también uno de los que intenta articular puentes y del que hoy no se habla muy bien. Tampoco es elegante decirlo en el seno del gobierno, porque Juan González, ¿dónde fue a comer? Primero, recordemos quién es Juan González. Juan González es el principal asesor de seguridad nacional que tiene que ver con América Latina. Ocupa el lugar que ocupaba Claver Carone, el presidente del BID, puesto al que quiso ir Gustavo Vélez, y bueno, que Argentina intentó también jugar. La única comida social que tuvo Juan González fue con Massa, que tengo entendido que en algunos pesos bastante pesados del gobierno hubieran querido comerse por lo menos un choripán ahí cerca, a esa mesa. ¿no es cierto? Y esto, que también es otra de las cosas que tampoco se explica, porque algo pasa en el continente para que en 15 días Felipe Solá, que creo que es una autoridad internacional de renombre, en una conferencia de 1 hora con Blinken, el secretario de Estado. Lo tenés al jefe del Comando Sur, lo tenés después a Juan González, interesado en nuestro máximo producto regional, que es el peronismo. El producto regional de la Argentina no son alfajores, es el peronismo. Interesado y preguntándole a todos con las cuestiones que tienen que ver con eso. Algo pasa acá, muchachos, o soy yo el que mira una película equivocada. ¿Y qué pasa, digamos? ¿Cuál es la preocupación ¿Qué es de lo los que Estados pasa? Es China, hermano. Hoy saco una nota que te recomiendo que se llama Importa China, no Venezuela. Acá, incluso, hasta para las chicanas, tiran todo el día el tema Venezuela, nos fuimos del Grupo de Lima, importa nada. La visita de estos 3 pesos pesados que vienen de Estados Unidos, ni figuró en la agenda el tema Venezuela. Podés preguntarlo, indagar en la Cancillería, donde sea. Algo pasa. Y esto también se lo debes al bicho, porque es el bicho el que lo saca a Trump de la cancha, y todo aquello que huela a Trump en América Latina hoy es mirado por cierta desconfianza con esta administración. Ojo, y no estamos hablando de un sectorcito que es el de Trump de Estados Unidos, son 70 millones de americanos que apoyaron a Donald Trump, ¿no es cierto? Y también muchos de los que protestan y muchos de los que fueron adherentes al macrismo, también les cuesta entender que todos los aliados importantes en la región que tuvo Macri son hoy los observados por Estados Unidos, que no quieren ni siquiera visitar. Caso Bolsonaro, por ejemplo. Me quedo con algo que dijiste, ¿no? En esta pulseada parece ser que la que va a dirimir es la Corte, lo cual era un fracaso estrepitoso de la política porque, digamos, no pudiste resolverlo políticamente. Y anticipa también que si el resultado de la Corte es desfavorable para todo el sector medio y medio alto, que sale prácticamente instintivamente a manifestar, si el fallo es adverso,
a esos intereses, va a incendiarse la Corte. Pará, eso no es menor lo que está diciendo. Si el fallo dice, tiene razón Alberto, te imaginas... Porque acá todos decimos vamos a la justicia, siempre y cuando la justicia falle A mi favor. a favor mío. Si no falla a favor mío, empiezo a decir, fue designado juez en la época de tal tipo y de tal otro, porque hay una capacidad para denigrar y para descalificar que es absolutamente envidiable. ¿Tenés alguna info de qué piensa la Corte para resolver? Hoy Martín plantea algunas cosas, no se imaginen, una cosa tajante que van a decir Alberto sí Rodríguez o al ¿Qué te revés. puedo decir? Mira, la Corte tengo entendido que atraviesan un momento de cierta carencia de tensión interior. Los embates riesgosos, infantilistas y casi chiquilines del gobierno prácticamente galvanizaron todas las diferencias que podían existir en la Corte. La Corte se va a tomar su tiempo, por supuesto. No vas a pretender que los tipos te resuelvan esto el fin de semana para ver si mandás al chico al colegio. Lo que es una irresponsabilidad es tener el tema de la educación como escudo en el primer plano. Acá la discusión es la autonomía y alguna medida sanitaria que se complica en el marco de una diferencia política, de una campaña electoral que prácticamente ya está desatada y acá nadie quiere perder, viejo. Yo creo que te lo planteé parcialmente la semana pasada y ahora lo voy más derecho. Vuelve la crisis sanitaria y desaparece automáticamente la doctora. Y tal vez es algo que le conviene, porque, digamos, ¿qué es lo que pasa acá con Alberto? Los defectos o las posibles fallas que puede tener Alberto también se le endilgan a la doctora. Y la doctora, según mi información probablemente mala, lo que menos quiere es que se debilite Alberto. Porque vos acá tenés que entender que hay dos coaliciones que conjugan casi el 82, el 83% de los votos, que en una elección presidencial pueden ser incluso más. En una elección de mediano término hay buscapinas que pueden mojar y que pueden ir por una banca, porque es una elección, si vos querés, distinta. Pero acá nadie puede arriesgarse a perder un grupito. Y las peleas son internas también. Ahora, que desaparezca la doctora o no tendría que ser irrelevante, porque acá estamos acostumbrados a cualquier falla, cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir, cualquier renuncia tiene que ver con la perversidad. Y hay una sobreestimación del gobierno de creer que es un gobierno perverso, que tiene algún problema con la educación, que quiere tener encerrada a la gente. Le tocó esto, que le podía haber tocado, si vos querés, también al oponente. Yo no sé si le hubiera tocado al oponente qué es lo que harían estos muchachos, los oficialistas actuales, en materia de reacción, ¿no es cierto? Este es un momento, me parece, yo suelo decir, quizás aburro, yo trato de no repetirme, alguna vez te lo dije, este es un momento para Valium y no para anfetaminas. Y desde los medios de comunicación, desde la política, lo que yo veo que tiran anfetaminas para todas partes. Y no hay, y si no, a la Corte. Y queremos que Lorenzetti se junte con Rosati, con Maqueda, y con Rosenkrantz y arreglen ellos desde la sabiduría el despelote que no puede resolver tres tipos que tienen que sentarse y arreglar. Decir la verdad, mi hermano, esto no es contra la autonomía, esto es este problema. Hay esta cantidad de muertos, puede haber muertos, ¿te arriesgás a ser vos, llegado el caso, el responsable? Digamos, en algún momento tenés que plantear las cosas bien. Bueno, no parece que... Se planteó para el demonio. Te planteas exactamente una semana. Se planteó para el demonio. Un decreto compadrito. Un decreto, te diría así, todo deficiente.
todo fue flojo, ¿entendés? Y con una sociedad muy acelerada, con una bronca acumulada muy importante y con una sucesión de fracasos que se multiplican y, por supuesto, la sensibilidad está muy fina, ¿no? Recién vos hablabas de las dos coaliciones que concentran el 82-83% de las voluntades. Aparece cada tanto ahí el atisbo de Randazzo, Labaña. ¿Eso es algo? Mira, yo lo escribí, la vía muerta de la tercera vía. Los sueños terceristas son muy importantes. Es un gran problema cuando tenés algunos dirigentes de cierto peso que se quedan en el llano. El llano es un desafío para cualquier político. De pronto, en el llano 2 años, María Eugenia Vidal escribe un libro, mantiene más o menos el estigma de su imagen y puede incluso estar en el bolillero para ser presidente de la República. Otro deja de estar 4 meses, 6 meses en la televisión Y desaparece. y desapareció, ¿no es cierto? Lo de Randazzo no me parece mal. Randazzo es un dirigente que la doctora tendría que perdonarlo. Porque la doctora, ¿qué es lo que hizo? Lo dejó afuera a Randazzo y se quedó con todo el randacismo. Lo vació con una crueldad espectacular. Todos los randacistas están adentro y Randazzo se quedó afuera. No es el caso de Urtubey, que Urtubey amagó hasta último momento con ser presidente. Macri lo quiso hacer su vicepresidente. Macri se quedó a dormir en Salta y sin Juliana para ver si lo convencía de ser su candidato a vicepresidente y después termina como vicepresidente de Labaña, que es el más grande profesional que uno tiene que recurrir cuando quiere buscar algo de respetabilidad. Vos querés aparecer como respetable, Labaña. ponete cerca de Labaña, que es una especie de lo que fue Luder en algún momento de la política argentina. En este marco, vos decías, Alberto ve diluida su autoridad. Esto es lo peor, no la ve diluido. Yo creo que él está quizás en un termo en ese aspecto. Quizás, ¿No se da cuenta? según mi información, él no se da cuenta. Y si vos le llegás a decir que me parece que está en tela de juicio tu autoridad, puede llegar hasta enojarse. ¿Con quién habla, Alberto? Mira, él tiene sus amigos, tiene gobernadores que le tienen afecto y tiene su circuito. Participa, por supuesto, tiene reuniones con Máximo, con Sergio, tal vez también con Axel, pero los que él dialoga son los de su circuito. Más íntimo, Pito Velo, Claro, Vilma. Pito Velo, Vilma, menos hoy ya Eduardo Valdés Sí. casi no está. Está enojado, me contaron Valdés, ¿eh? Sí, pero habla, seguramente habla. Ellos tienen una fraternidad muy importante. Pero, digamos, desde el punto de vista político, desde Vicentín hasta aquí, comenzaron a, qué sé yo, caérsele algunos jirones a este muchacho. Y ha tenido algunos errores. Tuvo aciertos, como fue en el principio de la pandemia, y después algunas salidas de algunos funcionarios que tal vez no supo manejarlo con mucha eficacia. Pero bueno, hoy está en juego esa autoridad. Parecía que el fallo de Furnari lo fortalecía un poco, pero la reacción de Rodríguez Larreta, que insisto, puede ser la pasión sarmientina del educando y demás, me parece que se dio cuenta políticamente que podían avanzar por sobre su autonomía. Y ahí es donde reaccionó. Y ahí cualquiera que conozca más o menos los entresijos del poder, si está cerca de él, por supuesto que lo va a tener que acompañar. Pero ¿sabes por qué te preguntaba si él ve diluida su autoridad?
¿Y con quién habla? Porque digo, hace una semana exactamente el presidente habla. Y mete patas groseras, en un mensaje grabado. Que vos sí, podés y después tiene... Mira, vos nunca tenés que corregirte. Corregir lo que dijiste es informar 2 veces. Desmentir, en realidad, es informar 2 veces. Si yo digo, hago una tontería, cometo una tontería, apuesto a que se olvide y que pase. Si yo soy el que tomo la tontería para tratar de relativizarla, perdí. Porque fue peor. Le pasó con eso, con el tema del relajamiento de los médicos, que cuando empezás, ¿qué dije? Lo que dije, que tergiversaron, que la oposición... No expliques. Es como un señor que sale con una dama y le va mal, no tiene suerte. No expliques. No tenés que decir, mirá, tengo un problema estomacal. No digas nada, olvídate, callate la boca, pibe. Ahora, la visión que tiene el presidente de sí mismo es que no está diluyendo su autoridad. Es complicado. Yo, en mi interpretación, y lo escribo, es un presidente que se diluye esa autoridad. Se diluye incluso entre los propios. Todo esto es muy cínico. Es muy difícil que alguien te muestre las verdaderas cartas. Vos incluso hablás con gente allegada de él y por supuesto que te aceptan alguna de estas cuestiones. Pero por supuesto que van a salir y desmentirlos todos. Pero él tiene que darse cuenta que no es el de hace 8 meses y que de pronto no es el gran comunicador que él supone que es. Porque, bueno, ha cometido algunos errores que también son subsanables y también lo que tiene que hacer es habilitar a alguna gente de él para que de pronto tenga mejores recursos intelectuales para exponer algunos de los logros del gobierno. El tema ganancial, el tema ahora de estas, si vos querés, de estas vacunas, el tema internacional. No puede ser que vos tengas un parlamento de 50 minutos con Putin y salga simplemente como que el presidente habló con Putin. Tenés que tener un buen equipo. Necesitas, ¿sabes qué? Te voy a decir algo que todos se van a enojar. Necesita inteligencia profesional. Si vos tenés una inteligencia profesional no es chupar teléfonos y alcahueterías. Inteligencia profesional es dotar al presidente, si vos querés, de todos elementos que tienen que ver con la sabiduría, que sepa un lugar donde llega y qué es lo que pasa en ese sitio. Y ahí no le podés chingar. No podés chingar lo que representaba la sensibilidad en el tema educativo, lo que fue la cuestión Vicentín, muchas cuestiones que vos, lo que fue cuando te fuiste al lago Puelo, no sé dónde, y que te reciban a cascotazos, ¿entendés? Vos con un equipo verdadero de inteligentes, con un Hugo Enzorrey y algunos muchachos, te lo resolvían ese problema, no te hacía falta mucho, ¿no? En esta coyuntura, hoy Alberto depende más de sí o de los que están afuera para taponar esa dilución de la autoridad. Mira, todos los que están a su alrededor, ninguno quiere que se diluya su autoridad. Nadie quiere ocupar su lugar. Quizás tendría que controlarse un poco más, pero yo no soy un especialista en albertismo, ¿entendés? Esa figura que no existe. Es un presidente que va a quedar en la historia, está ya asegurada su plaza en la historia y está con un grupo de políticos que lo sostienen. Jugá bien. Así como yo te dije que Macri es un muy buen producto político desperdiciado, porque fue un muy buen producto. Vos tomás un hombre como Macri, celebrity,
flaco, bien parecido, bellas mujeres, hijo de rico, habla inglés, está por el mundo libre y occidente. Con ese tipo tenés que hacer política, tenés que venderlo de otro modo. No tenés que hacer tonterías. Digo, lo dijiste al pasar, no hay albertismo. No, olvídate. Nunca existió. Nunca existió es alguna voluntad, algo que incluso te diría más, le hubiera convenido a la propia doctora, a la Cámpora, que existiera un movimiento y una aureola de respetabilidad y sigamos a este muchacho que tiene algunas ideas para resolver las cuestiones fundamentales de este país. Y creo que no es más bien el caso, ¿no es cierto? Hubo, no me acuerdo el día exactamente, después que Alberto hizo el anuncio de las restricciones, hubo un discurso largo que todos transmitimos de Axel Kicillof, que en algún momento hablaba con tono presidencial. ¿Te pareció? Es su manera de hablar. Me parece que es una chicana inteligente. Es una chicana, casi te diría, para descalificar al que ocupa el rol de presidente real. Axel está en el pentágono de poder que hoy articula la política oficial en el país. Alberto, Máximo, Massa, Axel. La doctora y Axel. La doctora. Son 5. Es casi una multitud. Entran acá. En esta mesa más o menos se puede resolver la cuestión. La articulación política de la Cámpora con Sergio Massa, te diría, le da al camporismo un cierto hálito de apertura que tiene que ver con algo parecido al capitalismo y sacarlos de todas las ensoñaciones montoneriles y tantas barbaridades que se dicen. Y después, no creo que a nadie le convenga que se caiga nadie. Es lo mismo que vos me digas que en el otro espacio, en el otro pentágono que se arma, a Horacio, a cualquiera que puede ser. Hoy me parece que el que está en primera línea es Horacio. Y le va a costar sostener este perfil 2 años y medio. Si no es Horacio, por alguna cosa, te lo firmo, es María Eugenia Vidal. Y también lo tenés a Macri, que lo vas a tener en la conversación hasta el final. ¿Y quiénes son los otros dos que integran ese pentágono de la vereda de enfrente? Y ese pentágono hoy está Patricia Bullrich, pero como un instrumento de vanguardia de Macri. Hoy, Patricia Bullrich, lo que pasa que yo no me confiaría nunca en Patricia Bullrich como instrumento porque el ángel exterminador podrá haber exterminado hasta Marcos Peña, pero a Patricia Bullrich no creo que te la pueda exterminar. Y después tenés que ubicar a un radical, que hasta la interna radical, a la que casi nadie le prestó atención, la interna radical de la provincia de Buenos Aires, donde Maxi Vidal le gana a Pose, era prácticamente casi un candidato opuesto a la presidencia o a la jefatura de gobierno. Y después tenés los gobernadores que todavía nadie se atreve a indagar en sus capacidades para un ascenso. ¿Querés que te los nombre? Sí. Diego Valenzuela, Grindetti, y el que está más deschavado y que se larga es Jorge Bogamacri. ¿Qué le ponemos el clavo? Jorge Bogamacri, que tendría que llamarse Jorge Bogamacri, que es el apellido de la madre, si quiere jugar fuerte en la provincia de Buenos Aires. El apellido Macri en la tercera sección electoral no creo que genere grandes adhesiones. Todo lo pueden leer en Jorge Asís Digital, el mejor portal de política que existe en la República Argentina. Allí está Oberdan Rocamora, entre otros. Y a usted lo veo el miércoles que viene, como siempre. Pero cuando diga mi amigo Rosario, no me diga que ya me tengo que ir. Y tan sí, rápido, hicimos 36 minutos hoy. Charlamos, pasa que fue tan interesante que ni te enteraste. 36 minutos exactos charlamos. Bueno.
Pero muy bueno, bien. mi amigo Rosarino, fue un gusto para mí. Nos estamos viendo. Pausa y volvemos.